Ecuaciones diferenciales ordinaria lineal de segundo orden no homogénea. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando era homogénea? Va a ser la misma forma, mire, las a, una coeficiente por la segunda derivada, más otro coeficiente por la primera, más un coeficiente por la función, es igual a otra función, ¿ya? Cuando nosotros tenemos esto igualado a cero, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener homogéneas, homogénea. ¿Cuándo vamos a tener homogénea? Cuando tenemos la forma I'' más I' más I igual a 0. Esa va a ser homogénea. ¿Ya? Eso es lo que nosotros veníamos trabajando en las clases anteriores, la homogénea. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a trabajar no homogénea. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí entonces yo voy a tener una función. ¿Ya? Voy a tener una función g. Y ese g va a ser distinto de 0, porque si esto fuera 0, estaría en presencia de una homogénea. Pero como no es 0, voy a estar en presencia de una no homogénea. Y esa va a tener una forma de resolución. Entonces, una ecuación diferencial no homogénea me va a entregar una solución general que va a estar compuesta por la solución de la ecuación diferencial homogénea más la solución de la particular. Esa va a ser la solución general de una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden no homogénea. ¿Ya? Va a ser la solución de la homogénea más la solución de una particular. Esta homogénea es exactamente el paso que nosotros hicimos anteriormente. La igualamos a 0, encontramos la ecuación característica y encontramos su ecuación. ¿Ya? Y luego tendríamos que sumarle la solución de la particular. O sea que si aquí yo encontraba un C1 y 1, ¿cierto? Aquí yo voy a encontrar, igual que en el caso anterior, tengo un C1 y un C2, ¿cierto? C1 y C2, acompañado por una solución. Recuerde que esta solución, esto se le llama I, y este sería un I2. Entonces sería un C1 por un I1 más un C2 por un I2. Eso sería la homogénea. Entonces, la particular, ¿cómo se llevaría a cabo? Entonces, nosotros tendríamos que la general va a ser un C1 por un I1 más un C2 por un I2 más. La particular, entonces, va a estar denotada por una tercera constante por la solución 1 más una cuarta constante por la solución 2. Entonces, esto va a hacer referencia a la solución de la homogénea más, y esta va a hacer referencia a la solución de la particular. Y en su conjunto, entonces nos va a mostrar la solución general de una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Entonces, ¿qué se hace? Diré lo que dice acá. Si es distinta de 0 a la igualdad, es no homogénea, al tiro. Entonces, por variación de parámetros, ¿qué se puede hacer? Nosotros cuando tenemos esto, lo igualamos a 0, ¿cierto? Si lo igualamos a 0, vamos a encontrar esta solución, la solución de la homogénea. Perfecto, hasta ahí eso nosotros lo sabemos hacer. ¿Qué vamos a hacer después? Después vamos a tener una ecuación diferencial, la misma ecuación diferencial que la original que nos dan, la no homogénea. Si está acompañado de un coeficiente, ¿ya? La segunda derivada está acompañada de un coeficiente, lo que hay que hacer entonces es dividir ese coeficiente. O sea que si nosotros tenemos la segunda A por la segunda derivada, más B por la primera derivada, más C por I, igual a G, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si acá tenemos un A, vamos a tener que dividir todo por A. Entonces, cuando divida por A, ¿aquí qué va a quedar? Va a quedar I'', ¿cierto? Y aquí va a quedar SB, lo voy a tener que dividir por A. Y va a quedar I'. Y SC lo voy a tener que dividir también por A, por I. Y esa función G, que es la igualdad, también va a quedar dividido por A. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que va a quedar de la forma I'', SB partido por A, le llamo P, en este caso, PI'. SC partido por A le llamo un Q, partido por I, y a ese g de x, que es la función partido por el coeficiente, va a quedar h de x, ¿ya? Entonces, aquí, a nosotros, ¿qué nos va a importar? Nos va a importar obtener el h de x. El h de x va a ser fundamental. Este va a ser fundamental para poder resolver. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros acá es tratar
vamos a encontrar ese h de x, ¿ya? Una vez que nosotros lo encontremos, vamos a tener que encontrar la constante 3. ¿Ya? Yo tengo el h, perfecto, encuentro h. Primer paso, encontrar h. ¿Ya? Segundo paso, yo necesito encontrar el C3, la constante 3 y la constante 4. Y esas van a ser numéricas. Y para poder encontrar esas constantes, yo voy a tener que ocupar esta fórmula que aparece acá. ¿Okay? Esta forma que aparece acá, esta va a ser así se va a encontrar CT, como la integral, la menos integral de h, pero h lo tenemos, de I2. O sea que es la segunda solución de la homogénea. ¿Ya? Recuerde que la segunda solución que acompaña a la constante 2, ese va a ser I2, la segunda solución. Y abajo mire lo que tiene. I1, que es esta de I1, por I2 derivado. O sea que voy a tener que derivar esa función. Esa solución la voy a tener que derivar. Menos I2 por I1. I1 derivado. Entonces voy a tener que tomar ese I y lo voy a tener que derivar también. Entonces voy a tener que tener las soluciones y derivarlas además, ¿ya? Para escribirla en el denominador. El C4 va a ser es similar, no es igual. Primero el C4 es positiva, no es con menos la integral. La h de x se multiplicó por I2, aquí lo voy a multiplicar por I1. Y el denominador es el mismo. Entonces, siempre se recomienda que primero uno pudiese calcular ese valor, que en este caso se le llama delta, ¿ya? ¿Cómo voy a encontrar ese delta? Ese delta lo voy a tener que encontrar como la primera solución por la derivada de la segunda solución menos la segunda solución por la derivada de la primera solución. Y eso voy a tener que dividirlo a cada uno de los términos. ¿Y qué hacemos después? Resolvemos a integrales y encontramos C3 y encontramos C4. ¿C1 tengo que encontrarla? No, porque es la misma que está acompañando a la primera. ¿Y el I2 lo tengo que buscar? No, porque es la misma que está acompañando al segundo término. ¿Ya? Entonces, esa es la solución general que nosotros vamos a obtener. Siempre vamos a tener que hacer exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, encontramos la solución homogénea. ¿Ya? Aquí inmediatamente nos damos cuenta que es no homogénea, ¿cierto? Es lineal, de segundo orden, no homogénea, porque ya no está igualada a cero. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Paso 1, encontrar la solución de la homogénea. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que encontrar inmediatamente su ecuación característica. ¿Cómo sería la homogénea de la que está ahí arriba? Sería como 4i' más 4i más i igualado a 0, ¿cierto? Si fuera una solución homogénea. Recuerde que la solución general va a estar dada por la homogénea más la particular, ¿ya? Entonces, encontramos la ecuación característica. Característica. ¿Cuál es la ecuación característica? La ecuación característica va a ser de la forma 4m cuadrado más 4m más 1 igualado a 0. Más 1 igualado a 0. Y aquí voy a encontrar dos soluciones. La primera solución y la segunda solución. ¿Cuántas? Eso hay que meter en la calculadora. 4, 4, 1. Menos un medio, menos un medio. Entonces, M1 es igual que M2 y esa solución me va a dar menos un medio. Y aquí nosotros encontramos la solución. ¿Se acuerdan cómo se hacía cómo era la solución diferencial, que era cuando era homogénea? Si los coeficientes, si las soluciones son iguales, entonces nosotros teníamos que esto iba a ser C1 por Euler elevado a M1x más C2x por Euler elevado a M2x, ¿cierto? Esa era la forma que tenía. Ya, vamos a reemplazar ahí. Sería C1 por Euler elevado a menos un medio de x más C2x por Euler elevado a menos un medio de x, ¿ya? A esta nosotros le llamamos I1 y a esto I2, ¿ya? Para tenerlo claro. Esa es la primera parte.
aquí ya encontramos la solución de la homogénea. Ahora a nosotros nos falta determinar la particular, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso. Ya, segunda etapa. ¿En qué consiste la segunda etapa? La segunda etapa va a consistir en determinar los coeficientes de C3. O sea, aquí vamos a poner determinar C3 y C4. ¿Ya? Pero, ¿qué necesito yo para determinar C3 y C4? ¿Tengo H? No la tengo. ¿Tengo I2'? No la tengo. ¿Tengo I1'? Tampoco la tengo. Entonces, todavía no tengo nada, no tengo mucho. Tengo lo I y tengo el I1 y el I2. Bien. Me falta entonces determinar las derivadas de ellas. ¿Ya? Esa también podría ser. Y el H, que tampoco lo tengo. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar C3 y C4. Entonces, como la forma que tiene esta homogénea, esta no homogénea, es la que estoy escribiendo aquí en la pantalla, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dividir cada coeficiente, cada término, por el del grado mayor, por el de la derivada mayor. Entonces vamos a dividir todo por 4. Entonces, si divido por 4, ¿cómo quedaría? I', más I', más un cuarto de I, y acá vamos a dejar como Euler elevado a menos X medio cuarto. ¿Cierto? Ya. ¿Para qué hicimos esto? Porque cuando la dejamos de esta forma, entonces ahora puedo identificar quién va a ser el H. Y este va a ser nuestro H de X, el que aparece acá, el que aparece ahí. Ese va a ser el H de X. Ya tenemos el H, tenemos el I1 y el I2. ¿Qué nos estaría faltando? Nos faltaría el I2' y el I1'. ¿Y quiénes son esos? Las derivadas de esas soluciones. Entonces vamos a tener que determinarlas. Teníamos nosotros el... Vamos a hacer la separación acá. Entonces aquí vamos a tener que hacer esa solución. Tenemos el I1. ¿Cuánto valía I1? El I1 vale Euler elevado a menos un medio. Euler elevado a menos un medio de X. Ese es I1. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Inmediatamente encontramos la derivada de ese I1. Le puse I2. I1 y 2 derivados. Entonces, ¿cómo derivamos? Recuerde cómo se deriva eso, ¿ya? Esto aquí uno aplicaría la regla de la cadena. Voy a derivar esta función que es una composición de funciones. Euler elevado a menos un medio de X, eso va a ser Euler elevado a la derivada menos un medio de X, ¿ya? Por la derivada del argumento de esa función interior, y un medio por X, un medio. Entonces quedaría menos un medio por Euler elevado a menos un medio de X. X Euler elevado a menos un medio de X. Ya, esa es la solución 2. Entonces aquí tendríamos que encontrar las... Y aquí es un 1. ¿Ya? Y aquí es la 2. Entonces encontramos la derivada de esa. Pero aquí, ojo que nos va a quedar un producto. Tenemos una función potencia por una función exponencial. Entonces decimos el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Recuerda, es por álgebra de derivadas, la derivada de un producto. El primero derivado, la derivada de X con respecto a X, 1, por el segundo sin derivar. Entonces nos queda Euler elevado a menos un medio de X, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y la derivada de Euler elevado a menos un medio de X va a ser Euler elevado a un medio de X por menos un medio de X derivado. O sea que eso va a quedar menos un medio, ¿cierto? O sea que el I2' va a quedar Euler elevado a menos un medio de X menos un medio de X por Euler elevado a menos un medio de X. ¿Ya? Ahí encontramos. Tenemos ahí el I1, el I2, el I1' y el I2'. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Si miramos la fórmula, tenemos el H, tenemos el I1, el I2', el I2 y la derivada de I1, ¿cierto? Este denominador es el mismo que este. Entonces, ese cálculo lo vamos a hacer al tiro, ¿ya? Y le vamos a llamar como un delta.
Y vamos a hacer inmediatamente ese producto. Entonces aquí es I1 por I2 derivado menos, ahora le toca el I2 por el I1 derivado. Ya, entonces hagamos ese cálculo. ¿Quién es I1? I1 va a ser Euler elevado a menos un medio de X por I2 derivado, por toda esa expresión, ¿cierto? Por toda esa expresión entonces, y eso va a quedar Euler elevado a menos un medio de X menos un medio de Profe, X. Dígame. profe, pero no se toma lo que es el valor final de la derivada del I1. ¿No sería menos un medio de Euler por menos un medio de X en el I1? Que usted colocó como Este la... es el I1, Sí, este es el I1, ¿cierto? Ya. Entonces se pero, reemplaza I1. sí, pero lo estamos derivando, No, porque la ¿no? fórmula dice I1 por I2 derivado, menos I2 Ah, ya, por I1 ya, derivado. ya, No, ahí sí. No, sí, profe, ahí sí. ya. No me había guiado por la fórmula de R. Ay, a lo mejor está ahí. Cualquier duda, chiquillo, está bien que me pregunte el compañero, porque no es todo derivado, ¿ya? Es I1 sin derivar por I2 derivado. Después menos I2 sin derivar por I1 derivado. Entonces aquí vamos acá. I1 sin derivar, ¿cierto? El mismo. Después I2 derivado. Todo este que está acá abajo. Lo copiamos. Luego, menos I2 sin derivar, que sería aquí, menos X por Euler elevado a menos un medio de X. Y 2 por I1 derivado, o sea, por menos un medio de Euler elevado a un medio de X. ¿Ya? Ya, ahora hay que resolver eso. Podríamos multiplicar inmediatamente el Euler que está afuera con el que está dentro, ¿cierto? Porque ahí conservamos la base. Yo creo que más abajito porque el exponente va a ocupar ese reglón. Acá. Ya, multiplicamos el primero por el primero, o sea, lo que vamos a hacer es, esta es el primero por el primero y ese por el segundo. Es el primero que vamos a hacer, ¿ya? Multiplicamos. Como es la multiplicación de potencia de igual base, conservamos la base, subamos los exponentes. Menos un medio de x menos un medio de x, eso va a ser menos x, ¿cierto? Porque este es 0,5 más 0,5 es 1. Y como son negativos, menos 1. ¿Menos 1 qué? Menos 1x. Menos, conservo el un medio, que no tengo con quién, el x no tengo con quién, pero los Euler sí. Entonces va a quedar Euler elevado a menos x. Dejo lo de allá. Mire, estos dos son negativos. Negativo y negativo. Menos por menos, más. Entonces nos va a quedar más un medio de x, menos por menos da más, un medio por uno, un medio, el x no tengo con qué lo conservo, y aquí va a quedar Euler elevado a la menos x. ¿Sí o no? Sí. Y estos dos son iguales. Sí. Ese es igual que ese. Entonces finalmente nos va a quedar que ese delta va a ser igual a Euler elevado a la menos x. Ese va a ser el denominador para encontrar el C3. Porque ¿cómo encuentro C3? Es menos la integral del h de x, ¿cierto? Por el I2 dividido en todo ese delta, ¿cierto? En todo ese delta. ¿Qué es ese delta? Es I1 por I2 derivado menos I2 por I1 derivado. Si yo reemplazo acá, entonces encuentro la solución de C3. Veamos entonces. C3 va a ser menos la integral de H1. Ah, pero aquí me voy a caer en este espacio. Vamos por acá. Ya. Entonces vamos a tener aquí C3 menos la integral H, ¿cuánto valía? Valía Euler elevado a menos X medio partido en 4 por
I2. ¿Y cuánto vale I2? Vale X Euler elevado a menos un medio de X. Y todo eso dividido por I1 por I2' menos I2 por I1'. Pero ese nosotros ya lo tenemos de antes, ¿cierto? Entonces lo ponemos ahí al tiro abajo y en términos de X. Si nosotros resolvemos esa integral, entonces estamos listos. Resolvamos. Ya, lo primero que vamos a hacer es sacar la constante. Así que ahí nos va a quedar menos un cuarto. ¿Hay otra constante más por ahí? No. ¿Y qué vamos a hacer con los Euler? Ya, imagínense que usted ya sacó el un cuarto y como hay un signo negativo queda menos un cuarto. ¿Qué le quedó entonces? Visible. ¿Qué queda visible? Queda el X, que no lo puedo eliminar con nadie, y queda Euler elevado a menos X medio por Euler elevado a menos, bueno, es la misma expresión. Quizás si ocupara, lo voy a escribir de la misma manera, para que no quepa duda después. Menos un medio de X, ¿ya? Como verán son iguales, así que conservo la base y sumo los exponentes. Y si sumo los exponentes, ¿cuánto me va a dar? Va a quedar Euler elevado a menos X, ¿cierto? Y abajo teníamos ya lo mismo, teníamos menos X de X. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Se van. S se va con S. Entonces nos queda la integral de X. Y ahí se nos facilitan las cosas. Parecía que nos quedaba una integral compleja. O complicada, porque compleja es otra cosa. X de X. ¿Ya? Entonces nos queda finalmente esto. Y eso va a ser la integral de X. Y eso recuerde que le sumo un exponente más 1 dividido por esa suma. Entonces C3 va a ser menos un cuarto por X cuadrado medio. Es decir, menos X cuadrado partido en 8. Eso vale C3. Y ahí ya encontramos C3. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para encontrar C4. ¿Ya? ¿Cómo encontrábamos C4 entonces? C4 lo vamos a encontrar como, esa es la integral del mismo h. Si aquí ocupo el 2, entonces aquí ocupo el 1 y lo divido por lo mismo en términos de dx. Ya, C4 entonces nos quedaría la integral de h. ¿Y h quién era? H era, ¿quién era h? Acá está, Euler elevado a menos x medio partido en 4 multiplicado por el I1. ¿Cuánto vale I1? Y el I1 vale Euler elevado a menos un medio de x. Euler elevado a menos un medio de x. Y todo eso lo vamos a dividir por el delta. Y el delta vale Euler elevado a menos x. Y tendríamos que hacer la misma operación que hicimos recién. Voy a agrandar un poquito la integral. Entonces esto va a quedar, este va a ser C4, ¿ya? Y tendríamos que hacer el mismo cálculo. Sacar el... Ah, pero aquí nos queda mejor todavía, porque ya estoy viendo que se me van a ir. Porque mira, el 4 lo sacamos al tiro, ¿cierto? Entonces va a quedar un cuarto por la integral de ¿qué? De Euler elevado a x medio por Euler elevado a x medio. Y eso entonces va a ser Euler elevado a la menos x, partido por Euler elevado a la menos x por dx. ¿Qué va a ocurrir con esas dos? Se van, ¿cierto? Ese se va en ese. Entonces queda un 1 y un 1. Entonces C4, finalmente, ¿qué es lo que queda de C4? Queda un cuarto por la integral de 1 por dx. ¿Y eso qué es? Eso es x. O sea, queda un cuarto, la integral de 1 por dx, eso es x, ¿cierto? Entonces queda un cuarto de x igual a C4. Y ahí encontramos C4. Entonces, ¿cómo quedaría la solución final? La solución general quedaría C1 por I1. C1 por I1. Y aquí está el I1. Euler elevado a menos un medio de X. Euler elevado a menos un medio de X. Más C2 por I2.
X y 2, ¿quién es? X Euler elevado a menos un medio. X Euler elevado a menos un medio de X. Más C3 por I1. C3 por Euler, pero C3 la tenemos, ¿cierto? No olvidan ahí, o sea, como yo. Entonces, ¿y ese cuánto da? Menos X cuadrado, menos X cuadrado, partido en 8, por, esto sería C3 por I1. ¿Y dónde está I1? Euler elevado a menos un medio. Euler elevado a menos un medio de X. De X, aquí arriba. Y luego nos queda C4, C4, ¿y quién es C4? C4 es un cuarto, ¿cierto? Entonces aquí va a quedar X cuarto, ese C4, por I2. ¿Y cuánto vale I2? Vale X Euler elevado a menos un medio de X. Y como aquí ya tengo un X, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a dejar como X cuadrado. Euler elevado a un medio de X. Y ahí encontramos la solución final. Aquí tenemos una ecuación diferencial, lineal, no homogénea, de segundo orden. Lo que vamos a hacer primero es encontrar, recuerde que esta solución general se va a encontrar con la solución de la homogénea más la solución de la particular. Es decir, que esa solución general va a estar dada por C1 I1 más la segunda constante por I2 más una tercera constante por I1 más una cuarta constante por I2. ¿Ya? Esa es la forma que va a tener esa solución general. Entonces partimos por la homogénea. Entonces, ¿cómo sería la homogénea? Entonces nosotros podríamos, igual, lo que tendríamos que hacer para representar a la homogénea sería igualarla a 0 para que fuera efectivamente homogénea, porque si yo tuviera algo distinto de 0, ya sería no homogénea. Entonces inmediatamente determinamos la ecuación característica. Y esa ecuación característica tiene una forma cuadrática, ¿cierto? Entonces tiene la forma m cuadrado más 3m más 3m más 2 igual a 0, ¿cierto? Y eso lo ingresamos a la calculadora. Modo 5, opción 3, la vale 1. Menos 1 y menos 2. Menos 1 y menos 2, perfecto. Y como menos 1 y el M2 da menos 2. Entonces, finalmente, la solución, ¿cuál va a ser? Como son distintas, vamos a tener la forma C1 Euler elevado a M1X más C2 Euler elevado a M2X. Esa es la forma que tiene, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar en ella. Tendríamos C1 Euler elevado a menos X más C2 Euler elevado a menos 2X. Y ahí encontramos nuestro, recordemos que este va a ser el I1 y este va a ser el I2, que vamos a utilizar para posteriormente encontrar el delta y poder además encontrar el C3 y el C4. Ya tenemos listo eso. Ahora tendríamos que hacer como en un segundo paso, tendríamos que encontrar la solución de la particular. Es decir, tenemos que encontrar C3 y encontrar C4. ¿Ya? Para encontrar C3 y C4, entonces lo primero que hacemos es identificar cuánto vale el H. Como verán, en este caso, no, la forma es distinta al caso anterior, donde la ecuación diferencial tenía un coeficiente distinto de 1. En este caso, tiene un 1 acá, por lo tanto, aunque yo la divida por un 1, siempre me va a quedar el mismo coeficiente que puedo identificar vale ese h de x. ¿Ya? Este h de x va a ser igual a 4. No es necesario en este caso dividirla, ¿ya? Porque inmediatamente yo puedo identificarla, porque el primer coeficiente es 1. ¿Ya? Ahora, tenemos I1. Profe, entonces, porque acá el mayor exponente es 2, o sea, vendría siendo 1, entonces ahí lo tomo al tiro con el igualado a 4 nomás, que ese vendría siendo exactamente, porque si lo divido por 1 me va a quedar el mismo término, entonces claro, no vamos a separar. Sí, pues ahí quedé yo y dije, ¿y el H dónde lo saco? Si me da 1 y me da todo igual.
equivale a la igualdad que viene en el enunciado. Entonces queda así tal cual. Ese sería el h. Y aquí tendríamos que derivar la derivada de Euler elevado a x es Euler elevado a menos x por la derivada del argumento, que la derivada de menos x sería menos 1, así que ponemos el menos ahí adelante. Y luego tenemos un I2, que el I2 es Euler elevado a menos 2x, y entonces esa derivada de I2 va a ser igual a Euler elevado a menos 2x por la derivada de menos 2x. La derivada de menos 2x es menos 2. Entonces, vamos a dejar el coeficiente numérico primero. Y ahí tenemos el menos 2. Una vez que ya encontramos el h, encontramos el I1, I1 derivado, I2 y el I2 derivado, vamos entonces a ese delta, por el cual va a estar dividido el coeficiente. ¿Ya? Entonces, y este delta es, siempre lo tengo que escribir, I1 por I2 derivado menos, y aquí se cambian, el I2 por el I1 derivado. Ya, ahí sí, si no se me olvida. Ya, ¿cuánto vale I1? I1 vale Euler elevado a menos x por I2 derivado, I2 derivado por menos 2 Euler, menos 2 Euler elevado a menos 2x. Menos 2x, ¿es cierto? Sí. Menos I2, y el I2 vale Euler elevado a menos 2x por I1 derivado, que sería por menos Euler elevado a menos x. No sé cuánto daría ese delta. Daría menos 2 Euler elevado a 3, ¿cierto? A menos 3 x. Esto quedaría más Euler elevado a menos 3 también. Entonces se pueden reducir, pues, porque tengo menos 2 Euler elevado a menos 3 más 1 Euler elevado a menos 3, son términos semejantes, entonces queda menos Euler elevado a la menos 3x. Ya. Ahora podemos encontrar el C3, ¿cierto? Y C3 va a ser menos la integral de h de x por I2 partido en ese diferencial, en ese delta, por el de x. Entonces ahora vamos a reemplazar. C3 va a ser menos la integral de h. ¿Y quién es h? H era 4. Por I2. Y el I2 vale Euler elevado a menos 2x. Dividido por ese delta, que vale menos Euler elevado a menos 3x por dx. Luego, C3. Ese menos, bueno, ese menos lo saco, va a quedar la integral positiva. Y ese 4 también lo saco. Entonces va a quedar 4 por la integral de ¿qué? De Euler elevado a menos 2x partido en Euler elevado a menos 3x. Ya, entonces aquí nos quedaría menos 2 más 3. Aquí daría x solamente, ¿cierto? Por dx. Ya. Y ahí vamos a encontrar C3 entonces. Entonces, ¿cuánto vale C3? C3 vale 4 Euler elevado a x. ¿Duda de eso, chiquillos? Estamos bien hasta ahí con C3. Ahora vamos con C4. Y el C4 va a ser h de x por, si aquí ocupé I2, aquí voy a ocupar I1, ¿cierto? Y dividido en el mismo delta, si la otra integral es negativa, esta es positiva, ya. C4 integral de h, y h valía 4 por I1. I1 va a ser Euler elevado a menos x, partido por delta, que ese delta valía menos Euler elevado a menos 3x de x. De 4, entonces. Saco el negativo y el 4. Va a quedar menos 4 afuera. Y aquí nos va a quedar Euler elevado a menos x. Ahí está. Partido por Euler elevado a menos 3x. Entonces C4 va a ser menos 4 la integral de, aquí me faltó el diferencial, conservo la base que es Euler y resto los exponentes, se va a quedar menos 1 más 3, menos 1 más 3, entonces aquí vamos a tener 2x de x. Y
Ahora integramos este. Y la integral, ya no tenemos Euler elevado a x, ahora tenemos Euler elevado a ax, ¿cierto? ¿Y cómo hago la integral de Euler elevado a x? Esa va a ser Euler elevado a x partido en a. Bueno, este igual en el fondo, porque en el fondo está dividido por 1, pero va a quedar Euler elevado a 1 el Euler elevado a 1 por x partido en 1. En el fondo va a quedar Euler elevado a x, por eso es lo mismo. Pero en el fondo esta es la integral que satisface esta que vamos a generar ahora. ¿Ya? Entonces aquí quedaría Euler elevado a 2x partido en 2. Y aquí simplificamos el 2 con el 4. Entonces nos queda C4 va a ser igual a menos 2 Euler elevado a 2x. Y ahí encontramos C4. Y entonces ahora podemos determinar la solución general. Entonces, esa solución general va a ser la homogénea. Esa la tenemos ya, es copiarla nomás. Es todo eso. Es C1 Euler elevado a menos x más C2 Euler elevado a menos 2x más el C3, que era, acá está, ahí está C3. Entonces nos va a dar 4 Euler elevado a x por I1. Y el I1 va a ser Euler elevado a menos x más C4, aquí tenemos C4, C4 va a ser menos 2 Euler elevado a 2x por I2, que es Euler elevado a menos 2x. Y aquí, como verán, tenemos Eulers que se están multiplicando. Y en esos Eulers que se están multiplicando vamos a tener que conservar la base y sumar los exponentes. Entonces habría que hacer una reducción en ese caso. Tendríamos C1 Euler elevado a menos x más C2 por Euler elevado a menos 2x. Y acá nos quedaría más 4, porque Euler elevado a x por Euler elevado a menos x, conservo la base y sumo los exponentes. X menos x va a quedar Euler elevado a 0, ¿cierto? Y acá va a tener menos 2 por 1, va a ser menos 2 por Euler elevado a 2x menos 2x, también 0. Entonces finalmente va a quedar C1 Euler elevado a menos x más C2 Euler elevado a menos 2x, y entonces aquí Euler elevado a 0, eso va a ser 1, ¿cierto? Y el otro también va a ser 1. Entonces aquí va a quedar un 1 y eso igual va a ser un 1. Entonces va a quedar 4 menos 2. Eso es 2. Entonces ponemos aquí un más 2 y ahí encontramos la solución.